Hola, buenas tardes, buen día, no sé en qué horario van a mirar este video, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bueno, bien, yo por acá bien, el tiempo está feísimo, estoy grabando este video día martes, eh, a la tarde, el tiempo está que se viene abajo, pero bueno, por otro lado, está bueno que llueva un poco porque estaba haciendo falta ya, así que bueno, esperando el aguacero, digamos. Y bueno, bien ocupado y bastante sobrellevando las cosas. Espero que ustedes también, cada uno dentro de sus posibilidades, que estén un poco más ya ordenados con nuevas condiciones que nos ha impuesto este momento que estamos atravesando, que es realmente muy particular. Yo creo que lo vamos a dar cuenta cuando pase de que hemos vivido un tiempo muy especial, digamos así, que lo vamos a recordar todas nuestras vidas. Bueno, hoy vamos a continuar, como les había dicho, con el tema del modelo clásico de la antropología cultural. eh, y vamos seguramente también a empezar a ver otro texto, pero antes de entrar en eso, simplemente un poco por esto que les decía de que somos animales de costumbres, pero así todo nos cuesta a veces acostumbrarnos a estas cosas cuando suceden así tan de golpe. Y simplemente quería compartir con ustedes, bueno, una experiencia personal a modo de consejo y que también es una recomendación que hacen los especialistas, y que es la cuestión de cómo organizamos nuestro tiempo, ¿no? De pronto nos hemos obligado a pasar todo el día en casa y en un principio parecía, bueno, tenemos mucho más tiempo que antes, y la verdad es que ustedes habrán hecho la experiencia de que parece que no es así, de que no da la sensación de que nos sobra el tiempo, sino todo lo contrario. Y esto tiene mucho que ver porque en realidad la cuestión no pasa tanto por el tiempo que uno tiene en cantidad de horas, sino en cómo lo organiza, ¿no? Y en eso está la clave muchas veces. Yo simplemente les quería transmitir esto de lo rendidor que es y lo bueno que es organizar nuestro tiempo, armarnos una rutina diaria y después, bueno, hacer el esfuerzo de cumplir, ¿no? La recomendación práctica sería hacer una lista de todas las tareas, todas las actividades que ustedes hacen y que saben que tienen que hacer, no sé, resumir tal materia, leer tal otra, sin detallar demasiado, digamos, qué actividad concreta uno va a hacer, pero dice, bueno, este tiempo lo voy a dedicar a tal cosa, a tal materia, a no sé, a lo que sea. Y también en esa lista tener en cuenta momentos de ocio, de descanso, de tranquilidad, de estar distraído, de estar desconectado, que son también muy importantes. Y también tener en cuenta actividades físicas, de poder hacer un poco de ejercicio, que también es muy importante, porque estamos, inclusive, no estamos caminando, al menos como se camina normalmente, ¿no? Eh, y bueno, después tomar esa lista y ponerla en la semana, ¿no? Si sabemos que el día tiene tantas horas, asegurar el tiempo de descanso de la noche, que es muy importante, un ratito de la siesta, media hora está bien a la siesta, de noche por lo menos 7 horas. eh, entonces todo el tiempo que nos queda disponible, bueno, después tenemos almuerzos, etcétera, comidas, eh, pero ubicar las actividades en los tiempos que quedan, ¿no? Y bueno, y ser realista con el tiempo que le asignamos a cada cosa. Y si yo sé que para esto voy a necesitar por lo menos una hora y que después no puedo pasar de una cosa a la otra así como de nada, sino que necesito un descansito, un recreo, en fin, ser realistas con esto y también ponerlo a prueba, ¿no? Y que va ajustando a medida que va pasando el tiempo. Y esto, miren, nos ayuda muchísimo para aliviar la tensión, para bajar el estrés, para estar más tranquilos. Porque uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente ahora en cuarentena, sino en nuestra época, es que nunca estamos desacostumbrados a vivir el presente, el momento presente, la hora, a vivirlo con intensidad. Siempre estamos conectando con lo que va a pasar, digamos, a continuación o con lo que nos pasó. Nos cuesta mucho vivir el presente. Eh, y eso hace que todo el tiempo estemos como ansiosos o nerviosos, angustiados, preocupados, y que son todas cosas que nos impiden hacer lo que estamos haciendo de manera gustosa, ¿no? O sea, disfrutarlo y hacerla bien. Y no nos ayudan en nada, entonces hay que tratar de evitarlo.
Y organizar el día hace que yo, cuando por ejemplo estoy haciendo algo, ahora no sé, que estoy grabando este video, estoy tranquilo porque sé que las demás cosas que tengo que hacer tienen su tiempo y tienen su momento y ya me ocuparé de eso. Es decir, puedo con toda tranquilidad decirle a esas cosas, ahora no me molesten, ¿no? Ya las voy a atender después, más tarde. Es como darle turno a las cosas, digamos así, eh, para que no se te agolpen todos todo el tiempo en la puerta. Eh, y eso nos alivia, nos ayuda a organizarnos, a disfrutar más del presente y además todo se hace mejor porque uno está más tranquilo, más concentrado y se disfruta más, que es muy importante, chicos, aprender a gustar y a disfrutar del momento presente de la vida, que es lo único que tenemos. El pasado ya pasó, el futuro todavía no llegó, lo único que tenemos es el presente. Entonces, se disfruta de la vida si se disfruta del presente. Esa es la clave. Entonces, les recomiendo mucho esto de armarnos una rutina y van a ver que después no cuesta tanto esfuerzo porque uno se da cuenta enseguida de lo provechoso que es esto, entonces lo hace con gusto. Eh, por otro lado, como les decía, en esta rutina tengan en cuenta el ejercicio. Está bueno que hagamos flexiones de brazo, que hagamos abdominales, que hagamos gimnasia, bueno, la que puedan en su casa, no hace falta grandes espacios ni nada, un lugar pequeño, reducido alcanza. Búsquense una gimnasia que les guste y háganla porque el cuerpo también necesita moverse y si no, bueno, todo va a empezar a ser un poco más complicado. Así que bueno, por experiencia personal, nada, se los quería compartir y que lo puedan hacer. Bueno, se terminó ahora el momento de, de los consejos de cuarentena y para la vida y ahora pasamos sí a las cuestiones de la materia, digamos así, simplemente para recordar, nosotros la última vez en el último video, eh, estuve hablando del texto de Mirta Lichetti, sobre la antropología cultural, sobre todo, y tiene que ver con el punto C del programa, la unidad 1, punto C que dice antropología cultural, campo de estudio, el problema de la alteridad, historias y tensiones. Y veníamos hablando de, bueno, justamente de cómo se fue desarrollando esta antropología cultural a partir de la situación del colonialismo y, bueno, distintos aspectos que tienen que ver con esto. Y para hoy íbamos a ver, a continuar con este texto, viendo lo que sería el modelo antropológico clásico, ¿no? Eh, que fue el modelo imperante en los primeros 150 años de la antropología cultural. Entonces, vamos a continuar viendo el texto de Ligeti, la segunda parte, digamos, donde habla del modelo antropológico clásico. ¿Eh? Este modelo recién se pudo formular como tal, como un modelo, cuando ya su vigencia había decaído, digamos así, se había terminado, que fue justamente luego de la descolonización que permitió su crítica, allá por los años 60-70, ¿no? Como suele ocurrir, primero es necesario que una época se termine, digamos, quede concluida, cerrada como una cosa, una unidad, para poder mirarla y poder analizarla y criticarla. Entonces, ahí es que se formula ese modelo, ¿no? Como les decía, explica la producción antropológica desde fines del siglo XIX hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, son 150 eh, años de historia, que es la primera etapa de la antropología cultural. Eh, a pesar de las diversas corrientes, obviamente en tantos años, eh, disculpen ustedes, eh, a pesar de tantos años, donde seguramente se acuerdan que decíamos que dentro está el evolucionismo, el funcionalismo, distintas corrientes de la antropología cultural, hay una unicidad, ¿no es cierto?, dada por este modelo. Una unicidad dada por la unidad de análisis, o sea, el objeto de estudio, que siempre fue el tema de la comunidad nativa. Recuerdan que hablábamos del lugar lejano al del investigador, a la comunidad nativa distinta a la del observador, en fin, aquellas comunidades de las cuales se colonizaban. Eh,
Y también la unidad viene dada por su origen y desarrollo y que tuvo que ver con el tema del colonialismo, ¿no? O sea, hay entonces una unicidad en todo este modelo a pesar de las diferencias internas en cuanto a la unidad de análisis, que son las colonias, eh, y su origen y desarrollo que tiene que ver con todo lo que pasó con el colonialismo. En este modelo antropológico clásico se distinguen dos dimensiones, ¿sí? Por un lado tenemos la dimensión teórica, compuesta por distintas variables que tienen que ver con cómo se entendía o cómo se veía al objeto de estudio, cómo se concebían a los grupos sociales estudiados, ¿no? Eh, la primera de estas variables es la objetividad, ¿no? Al hablar de objetividad, lo que se busca es trascender los métodos propios del pensamiento del investigador, ¿no? Elaborar categorías mentales distintas a las del observador. Es como, bueno, cambiar el chip, digamos así, no analizar este grupo social que estoy estudiando desde las categorías mentales que funcionan en mi sociedad, sino en la sociedad que estoy tratando de estudiar, ¿no? Esto implica conocer desde afuera, desde otro grupo social, e implica también que lo más difícil de conocer es lo obvio, ¿no? Es decir, el investigador se va a internar en la comunidad que va a estudiar y lo que va a ver son cosas cotidianas, de todos los días, cosas obvias que no se están todo el tiempo justificando o explicando, pero que tienen una justificación y explicación, y llegar a esas explicaciones es lo más difícil, ¿no es cierto? Tratar de desentrañar los motivos y las causas del obvio, esto va a ser lo más difícil, ¿no? Y de todo esto apunta el tema de la objetividad. Otra de las variables es el tema de la autenticidad, ¿no? Se entiende que las relaciones entre los miembros de las comunidades son auténticas, son sinceras, son directas, son personales, expresan lo que realmente son. No hay doblez en esto, digamos así. Por lo tanto, el estudio de ellas permite un conocimiento profundo de estas comunidades. Eh, si no fuera así, no tendría sentido el estudio antropológico, la investigación antropológica. Otra de las variables es la importancia de lo cualitativo por encima de lo cuantitativo, ¿no? De hecho, muchos de estos pueblos estudiados están formados por un reducido número de personas, 150, 200 habitantes, y muchas de las experiencias que se recogen, no es que se haya hecho una encuesta y que entonces digan, ah, bueno, hay muchos casos donde esto se repite. No, se observan en grupos familiares, bueno, en distintos ámbitos. Lo cuantitativo no importa tanto como lo cualitativo, ¿no? Poder cualificar al objeto. Otra de las variables en esta dimensión teórica tiene que ver con la totalidad, ¿no? Se entiende que los aspectos que forman parte de una sociedad integran un todo coherente con sentido, orgánicamente ligados entre sí, ¿sí? Es decir, que no son aspectos dispersos y que no tengan relación unos con otros, sino que están orgánicamente ligados, en estas sociedades. Otra de las variables es la homogeneidad, ¿sí? Si bien como en todo grupo social hay distintas personalidades, distintas historias de vida, etcétera, pero se entiende que todos comparten una misma tradición, una misma escala de valores, una misma idea de lo que es la buena vida, ¿no? Y la felicidad. Eh, las mismas actividades económicas, o sea, dentro de un grupo determinado de actividades se realizan las mismas actividades económicas, ¿no? De vuelta, son todas variables que tienen que ver con la concepción que se tenía de estos grupos, ¿no? De estos pueblos, de estas comunidades. Otra de las variables es el relativismo cultural, ¿no? Por relativismo cultural se entiende que los valores de la sociedad solo se pueden interpretar, solo se pueden entender desde dentro de esa misma sociedad, desde la mirada de los miembros de la misma sociedad, ¿no es cierto? No vale la mirada de alguien de afuera para entender esos valores, ¿no? Esto nos lleva a pensar que entonces todas las culturas son igualmente válidas, ¿no? O sea, un investigador inglés, supónganse, sale a investigar alguna cultura africana
o de la India, o de alguna de sus colonias, o de Australia, eh, y tiene que mirar esos valores de esa cultura desde la mirada de sus pobladores, ¿no? Entonces, todas las culturas pasan a ser igualmente válidas, ¿no? O sea, desde una mirada relativista. Esto entraña algunas críticas, digamos, genera algunas críticas. Por un lado, hay un etnocentrismo oculto. El etnocentrismo, ¿se acuerdan que dijimos? Es esta ideología, este prejuicio, desde el cual se afirma que eh, la cultura central, por eso centrismo, ¿no? Hay una cultura central que es la europea y que es la mejor y que casi es la única cultura que puede decirse con propiedad que es cultura, ¿no? ¿Y por qué hay un etnocentrismo oculto en el relativismo que parecería ser todo lo contrario? Porque cuando los investigadores se enfrentan a manifestaciones, digamos así, violentas, como por ejemplo las tribus caníbales o cazadores o coleccionadores de cabezas de sus oponentes, bueno, en fin, costumbres que parecen aberrantes, digamos así, terminan apelando a la conciencia. Dice, bueno, pero la conciencia de la persona es capaz de descubrir los valores, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos valores? Los valores de Occidente, los valores de la cultura europea. Entonces, en el fondo, como para poder poner un reparo a todas estas costumbres aberrantes, se terminan invocando los valores occidentales europeos. Y por otro lado, el relativismo cultural lo que también hace es perpetuar las injusticias, porque si se valoran por igual todas las diferencias, lo que finalmente no se hace es describirlas, no se explican y por lo tanto no se ponen de manifiesto. No se ponen de manifiesto las diferencias y tampoco las injusticias. Entonces se las perpetúa, ¿no? Se las acepta así a todas por igual. Pero, entonces acá se hace la salvedad. Cuando se habla de relativismo cultural, eh, se dice que el antropólogo actúa de la misma manera que el psicoanalista, ¿no? Ustedes saben, el psicoanalista cuando escucha al paciente, el relato del paciente, a priori no lo juzga, no dice, usted cómo va a hacer eso, no sé, no le pone reparos morales, simplemente lo escucha, pero no porque lo esté convalidando, lo esté justificando, sino porque está tratando de encontrarle un sentido a eso que está escuchando. Bueno, el antropólogo de la misma manera también ve lo que ocurre, a priori no lo juzga, no lo condena, no le pone reparos, porque le va a tratar de encontrar un sentido, una explicación a esa costumbre que está tratando de describir o que está observando, ¿no? Entonces, aceptar lo existente no implica probarlo, eso sería un poco la idea. Eh, Otra de las variables de la dimensión, la última de la dimensión teórica, es que desarrolla una imagen estática de las sociedades, ¿no? Dejando un poco de lado el tema de la historia y el dinamismo de las sociedades, como si los grupos sociales se comportaran a lo largo de la del tiempo, todo el tiempo de la misma manera. Es decir, deja de lado la historia como un factor de cambio, ¿no? Como un factor de dinamismo que produce cambios y las estudia de una manera, ya les digo, más bien estática, ¿no? O sea, esta es la imagen que desarrolla de estas sociedades que estudia. Entonces, esta es la dimensión teórica que decíamos, y por otro lado está la dimensión técnica, ¿no? Que se refiere al tipo de trabajo y a su unidad de análisis, que básicamente el tipo de trabajo que hacen los antropólogos es el de la observación con participación. Esa es la técnica que implementan, la participación con observación, que consiste simplemente en convivir con el grupo que se quiere estudiar de una manera prolongada y sostenida y comprometida, digamos así, cotidiana. Eh, Solo de esa manera se entiende que, bueno, se llegan a descubrir aquello que se quiere estudiar, que se quiere analizar, ¿no es cierto? Eh, Habrán visto tal vez más de una película, esto de los investigadores que llegan a las tribus, bueno, un poco esa sería la imagen, ¿no? Ahora bien, ¿qué ha pasado después de la descolonización? Eh, hay una, Después de la descolonización, como dijimos, años 60, 70, fíjense que no estamos hablando tanto tiempo, ¿no? Bueno, son 50 años o un poquito más, pero para lo que es la historia de una ciencia no es tanto.
Hay una crítica al modelo clásico, una crítica fuerte al modelo clásico que acabamos de describir. Eh, los antropólogos ahora estudian sus propias comunidades. ¿Se acuerdan que esto era un pecado mortal para la antropología clásica? O sea, el antropólogo tenía que irse de su lugar, no podía estudiar porque eh, no podía captar lo obvio, digamos, y tenía que irse afuera para poder ser objetivo. Además que tenía que ver con el tema del colonialismo también, ¿no? Entonces no tenía sentido estudiar la propia comunidad. Bueno, todo eso se supera y el antropólogo ahora estudia sus propias comunidades, buscan significaciones que se dan ellas mismas, ¿no? Está lloviendo con todo. El antropólogo busca las significaciones que se dan las mismas sociedades de adentro y se valora la familiaridad y la relación histórica con el objeto, es decir, lo que antes era un impedimento, ahora se lo valora como un activo que puede aportar mucha información. La familiaridad que hace que uno conozca desde adentro la cosa, la viva, la experimente de otra manera. Eh, yo no sé, por mucho tiempo que yo me vaya a vivir no sé, a Inglaterra, supónganse, o a Francia, siempre de alguna manera la voy a ver a la sociedad como argentino. Nunca la voy a vivir como francés o como inglés porque eso se lleva adentro, digamos así, y tiene que ver con la familiaridad del lugar donde uno nació y creció. Entonces eso se empieza a valorar más para la antropología. Ya no va a haber una mirada inferior, superior, como había, o redentor, redimido, como había en la antropología clásica. ¿Se acuerdan que decían que buscaban esto de redimir las culturas que estaban afuera de la civilización y que se entendía la civilización europea como superior? Y se va a empezar a cuestionar el uso de la ciencia para fines políticos, económicos, ¿no? Para la dominación y el compromiso del antropólogo con, bueno, proyectos morales y políticos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que también decíamos que la antropología fue impulsada por la política porque se daba este fenómeno de la dominación a través de la investigación de las colonias, ¿no? Entonces, la política expansionista, colonialista, buscaba estudiar a los pueblos dominados para, bueno, penetrar mejor en ellos. Entonces, se va a empezar a cuestionar este uso de la ciencia con fines de dominación y el compromiso de los antropólogos con proyectos morales y políticos. Bueno, hasta acá entonces el modelo antropológico clásico eh, y bueno, y su crítica que va a venir después de la descolonización. Bueno, la verdad es que yo había pensado también empezar con otro texto de la unidad uno, que es el texto de Roger Bernot, pero me parece que entrar en eso va a ser para demorarnos demasiado, ya llevamos 23 minutos de video y en todo caso lo podemos tratar de desarrollar en la próxima clase, si les parece, así respetamos los tiempos establecidos y además para no nos saltar, digamos, con otro tema que ya nos lleva a otro punto. Pero bueno, sí, la próxima clase entonces vamos a ver el texto de Roger Bernot que tiene que ver con la antropología filosófica, ya sería el punto B de nuestro programa. eh, bueno, el campo de estudio y después, más adelante, vamos a ver las relaciones con la filosofía. Hoy entonces hemos visto la segunda parte del texto de Mirta Ligeti, la parte del modelo antropológico clásico y su crítica, con lo cual hemos terminado de ver este texto que es extenso, que es relativamente complejo. Así que bueno, cualquier duda, cualquier inquietud, no dejen de preguntar. Todo esto tiene que ver con el punto C, acuérdense del programa, la antropología cultural, su campo de estudio, el problema de la alteridad, las historias y tensiones. Bueno, un rayo. Bueno, chicos, a cuidarse, a tener paciencia, a usar barbijo, como dijimos la otra vez, y bueno, nada, a tener esperanza que esto va a pasar y tratar de que sea algo también que nos ayude a ser mejores personas. Cualquier inquietud, cualquier duda, ya saben, estamos en contacto. Les dejo un abrazo a todos y nos vemos en la próxima.
Que estén bien.